En el principio no había nada, ni tiempo, ni espacio, ni luz ni sombra. Solo un vasto abismo de silencio infinito, donde la nada misma parecía sostener un misterio inmenso, aguardando su despertar. De esa oscuridad primordial surgió una fuerza colosal y vibrante, la palabra. Una vibración poderosa, tan profunda que comenzó a resonar en el vacío, rompiendo el silencio con su eco sagrado. «Sea la luz». Tronó la voz invisible, y de inmediato un destello abrasador rasgó la penumbra. La luz, pura y brillante como un fuego celestial, nació por primera vez, y con ella el tiempo comenzó a fluir, el espacio a extenderse y el universo a nacer. Pero la luz no estaba sola. Junto a ella, la oscuridad, eterna y silenciosa, se convirtió en su eterna compañera. Así nacieron el día y la noche, separados por un velo invisible, una danza eterna entre la claridad y la sombra. Y fue entonces, en ese instante sublime, cuando una segunda orden retumbó en el cosmos, que haya un firmamento que divida las aguas, que separen lo de arriba y lo de abajo. Una inmensa expansión apareció, una cúpula luminosa que separó las aguas turbulentas, creando el cielo infinito, y debajo de él, las aguas se dividieron en mares profundos y ríos caudalosos. Así se cerró el primer día, dejando tras de sí un universo que apenas comenzaba a despertar, lleno de promesas y enigmas, pero sobre todo, de vida por nacer. Al final de este primer día, el cosmos se ha formado en su esencia: luz y oscuridad, cielo y aguas. Pero la verdadera epopeya apenas comienza. El segundo día amaneció con un aire vibrante, como si el cosmos respirara por primera vez con intención propia. La voz poderosa resonó de nuevo, cortando el silencio que aún envolvía las vastas aguas. «Reúnanse las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y aparezca lo seco». Y así, las aguas obedecieron, retirándose con un rugido ancestral para revelar la tierra firme. Montes majestuosos se alzaron con orgullo, valles profundos surgieron como cicatrices de la creación, y las planicies se extendieron como lienzos listos para ser pintados. Pero no todo estaba aún completo. En el corazón de esa tierra desnuda, la voz dictó un mandato que cambiaría el rostro del mundo. Que la tierra produzca hierba, plantas que den semilla y árboles que den fruto, cada uno según su especie. Entonces, como una explosión de vida, brotaron las primeras semillas. Brotes verdes se estiraron hacia el cielo, hojas susurraron secretos antiguos, y frutos dorados pendían tentadores, revelando un nuevo capítulo. La tierra estaba viva. Pero la creación no solo se limitaba a la superficie. En las profundidades de las aguas y en el aire invisible, la siguiente orden empezó a tomar forma. Mientras el segundo día caía en su ocaso, el universo se llenaba de colores, texturas y el murmullo primero de la vida que comenzaba a despertar. Así, mientras la tierra emergía y se vestía de vida, una fuerza mayor se preparaba para poblar los cielos y las profundidades. El tercer día se alzó con un rugido silencioso que atravesó la vasta expansión del cielo y la tierra. La voz de la creación se escuchó una vez más, vibrante y solemne. Que las aguas se llenen de seres vivientes, y que en el cielo vuelen aves que surquen los aires. Desde lo profundo de los océanos emergieron formas magníficas y extrañas. Peces de todos los tamaños y colores se deslizaron entre corales iridiscentes y plantas marinas que danzaban con la corriente. En la superficie, las aguas rugían con la vida que comenzaba a poblarlas. Por encima, en el reino invisible del aire, surgieron aves majestuosas que desplegaron sus alas contra el viento. Halcones veloces, pájaros cantores y enormes albatros surcaron los cielos con un poder que parecía retar al mismo firmamento. La tierra, los cielos y las aguas ahora vibraban con vida y movimiento, una sinfonía que el universo nunca antes había conocido. Pero la creación aún no estaba completa. Mientras el sol descendía en el horizonte, la voz resonó una vez más. Sean las lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche y para marcar las estaciones, los días y los años. Y así, por primera vez, el sol ardió con un fuego eterno en lo alto, el soberano del día, mientras la luna plateada y las estrellas titilantes tomaron su lugar en el reino nocturno, guiando la creación a través del tiempo. Al concluir este día, la tierra estaba llena de vida y luz, pero la corona de la creación aún aguardaba ser revelada. El cuarto día brilló con una claridad nunca antes vista. Con un poder solemne y resonante, la voz creadora pronunció su siguiente mandato: que la tierra produzca bestias de todo tipo, grandes y pequeñas, salvajes y domésticas, cada una según su especie. Y con un estruendo majestuoso, las tierras temblaron y el polvo se levantó en remolinos cuando surgieron los primeros animales.
Poderosos leones que rugían con furia, elefantes imponentes que pisaban firme, ágiles ciervos que corrían entre los bosques, y pequeños insectos que cubrían cada rincón. Pero la creación aún buscaba su ápice, el ser que reflejara la imagen y el espíritu de quien todo lo había creado. Entonces, la voz resonó más profunda y sabia. Hagamos al hombre a nuestra imagen, para que gobierne sobre la tierra, el mar y el cielo, y sea custodio de toda vida. De la tierra moldearon una figura con manos fuertes y corazón valiente. Del polvo soplaron un aliento divino y, en ese instante, el primer hombre abrió sus ojos y vio la inmensidad del mundo que lo esperaba. No estaba solo, pues la voz creó también a la mujer, compañera igual y luz de su vida, para juntos caminar y cuidar aquel paraíso recién formado. Con la creación del hombre y la mujer, la historia estaba por adentrarse en la aventura más humana y profunda jamás contada. El primer hombre, llamado Adán, abrió sus ojos y respiró el aire puro del Edén, un paraíso que parecía tejido con la perfección misma. A su lado, la mujer, Eva, apareció como un rayo de luz, hermosa y sabia, su alma entrelazada con la del desde el primer aliento. Juntos, exploraron aquel jardín sin fin, donde árboles colmados de frutos exquisitos ofrecían vida y sustento. Ríos cristalinos serpenteaban entre prados verdes, y el canto de las aves era la melodía que acompañaba cada paso. La voz creadora les habló, suave pero firme. Pueden gozar de todo en este paraíso, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo coman, conocerán la verdad y se abrirán los ojos al destino. Adán y Eva sintieron el peso de aquella advertencia, pero también la libertad inmensa de caminar sin miedo en un mundo recién nacido. Sin embargo, en la sombra de aquel Edén, una presencia silenciosa observaba, susurrando tentaciones como el viento que se cuela entre las hojas. Mientras la pareja disfrutaba de la inocencia, el misterio de la elección aguardaba a ser desvelado, y con ella, el destino de toda la humanidad. Así concluye el quinto día, con la creación humana plena de esperanza, pero también con la sombra de un futuro incierto. En el corazón del Edén, donde la luz danzaba sobre cada hoja y el susurro del viento parecía cantar secretos, una figura se movía con astucia y sigilo. No era parte de la creación inocente, sino un ser antiguo, una sombra envuelta en engaños y susurros. Era la serpiente, símbolo de la astucia y la tentación, que se acercó a Eva con una voz suave y persuasiva. ¿De verdad les dijo el Creador que no deben comer del fruto de ese árbol?, preguntó, con ojos que brillaban como brasas encendidas. Eva, intrigada y confundida, respondió que sí, pero que temía la prohibición. La serpiente entonces tejió su argumento. No morirán. Al contrario, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Las palabras calaron hondo en el corazón de Eva, despertando una curiosidad que comenzó a arder como un fuego en su alma. Lentamente, tomó el fruto prohibido y lo mordió. El sabor era dulce y extraño, y en ese instante, algo cambió. La luz que hasta entonces la envolvía se tornó sombría, y sus ojos se abrieron para ver un mundo nuevo, uno lleno de dudas, de elecciones y de consecuencias. Pronto, Adán compartió el fruto y juntos sintieron el peso de la sabiduría y la caída de la inocencia. Al cerrar el sexto día, el paraíso comenzó a resquebrajarse, y con la desobediencia, la historia del hombre dio un giro que marcaría para siempre su destino. La caída fue como un terremoto en el alma del Edén. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez y fragilidad, sintieron por primera vez la vergüenza y el miedo. El paraíso, antes perfecto y sin preocupaciones, se tornó un lugar de sombras y ecos inquietantes. La voz del Creador resonó entonces, profunda y triste. ¿Dónde están, hijos míos? Temblando, Adán respondió, escuchamos tu voz en el jardín y nos escondimos, porque estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó la voz. ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí? El hombre bajó la cabeza y admitió su acto. La mujer también confesó, y la serpiente, la astuta, fue señalada como la causa de la caída. Entonces, con palabras de justicia y misericordia, el Creador decretó las consecuencias. A la serpiente la condenó a arrastrarse para siempre. A Eva le anunció dolores y luchas, y a Adán que la tierra se tornaría ardua y dura, que su vida estaría marcada por el esfuerzo y el sufrimiento. Pero en medio del castigo hubo también una promesa, una chispa de esperanza. Del linaje de la mujer surgirá quien aplastará la cabeza de la serpiente y restaurará el equilibrio perdido. Con ese misterio sembrado en el futuro, Adán y Eva fueron vestidos con pieles y expulsados del Edén, cerrando así la puerta al paraíso perdido. Así termina el séptimo día,
un día de revelaciones, juicios y la primera esperanza para la humanidad. Expulsados del Edén, Adán y Eva caminaron por tierras desconocidas, sintiendo el peso de su libertad y las heridas de la separación. El mundo que antes parecía un lienzo divino ahora se mostraba salvaje y desafiante. Con esfuerzo, aprendieron a trabajar la tierra, a sembrar y cosechar, a construir y protegerse de las fieras que rondaban. Cada día era una batalla contra el destino que ahora les era impuesto, pero también una lección de resistencia y amor. En el tiempo que siguió, Eva dio a luz a sus hijos, entre ellos Caín y Abel, cuya historia marcaría una nueva etapa de la humanidad, una mezcla de luz y oscuridad, de amor y tragedia. Los hermanos crecieron bajo la sombra de sus padres, conscientes de la promesa que aún resonaba en sus corazones, la esperanza de redención y restauración. Pero la sombra de la serpiente seguía acechando, y la tierra se convirtió en el escenario de la primera gran prueba para el hombre. El octavo día abre el capítulo de la descendencia humana, un relato donde el bien y el mal se enfrentarán en un duelo eterno. Caín y Abel crecieron bajo el cielo cambiante, con corazones y destinos que el universo aún no revelaba por completo. Caín, el mayor, se convirtió en labrador, hombre de la tierra y el sudor. Abel, en pastor, guardián de rebaños bajo las estrellas. Un día, ambos presentaron ofrendas al Creador. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, puro y sincero, mientras que Caín entregó frutos de la tierra, pero sin la pasión y el corazón que esperaba la voz divina. La respuesta fue clara. La ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín rechazada. El orgullo herido y la sombra de la envidia comenzaron a crecer en el alma del mayor. En un momento oscuro, Caín cayó en la desesperación y la furia. En un acto que marcaría la historia humana para siempre, se volvió contra su hermano y le arrebató la vida. El eco del primer asesinato resonó en la tierra, una mancha indeleble que marcó el paso del hombre hacia la complejidad moral y el dolor. Cuando la voz del Creador llamó a Caín, éste tembló, enfrentando su culpa y el destino que ahora debía cargar. Así se cierra la 9ª página, con la primera gran tragedia humana y la dura lección de la justicia divina. El rostro de Caín reflejaba tormento y temor mientras la voz del Creador le preguntaba, ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, con voz temblorosa, respondió, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? El Creador, con tristeza infinita, sentenció, por haber derramado la sangre de tu hermano, la tierra se abrirá ante ti y serás errante y fugitivo. Pero a pesar de la condena, una señal protectora fue colocada sobre Caín, para que nadie le hiciera daño. Así, comenzó su largo camino de exilio, marcado por la culpa y el destino. En el transcurso del tiempo, Caín edificó ciudades, comenzó linajes, y la humanidad creció en número y complejidad. Pero en medio de la expansión, la violencia y la corrupción también aumentaban, llevando al mundo a un punto de quiebre. Fue entonces que la voz del Creador, con pesar y determinación, decidió preparar una nueva etapa para la humanidad, una historia de salvación y renacimiento. Así concluye la 10ª página, con el castigo de Caín y la humanidad al borde de un cambio monumental. En los días que siguieron, la tierra se volvió cada vez más violenta y oscura. Los corazones humanos se endurecían, y la maldad crecía como una sombra que cubría cada rincón del mundo. La voz del Creador observaba con pesar el creciente caos que sus hijos habían desatado. Entonces, en un susurro cargado de solemnidad, anunció un juicio que sacudiría los cimientos de la tierra. He decidido poner fin a esta era de corrupción. Enviaré un diluvio para purificar la tierra y comenzar de nuevo. Pero no todo estaba perdido. Entre la multitud de almas perdidas, había un hombre justo y recto llamado Noé, que caminaba con la verdad y la fidelidad. Al encontrar gracia ante el Creador, fue elegido para preservar la vida y la esperanza. A Noé se le ordenó construir un arca, un enorme refugio de madera, en el que se salvarían él, su familia y una pareja de cada especie viviente. Era la última esperanza para un mundo que se desmoronaba. Mientras la lluvia amenazaba con caer, el corazón de Noé se llenó de una mezcla de temor y esperanza. La historia estaba a punto de transformarse para siempre. La 11ª página abre el capítulo del juicio divino y la salvación a través de la fe y la obediencia. Noé trabajó incansablemente, martillo en mano, bajo cielos grises y presagios ominosos. Cada tabla que colocaba, cada clavo que hundía, era un acto de fe contra la tormenta que se avecinaba. Su familia lo acompañaba, unidos por la esperanza y el mandato divino. Las criaturas de la tierra, el aire y el agua comenzaron a llegar al arca, atraídas como por un llamado invisible. Parejas de cada especie, desde majestuosos elefantes hasta diminutas mariposas, se alinearon en silencio para entrar en el refugio sagrado.
Cuando por fin el arca estuvo sellada, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, primero tímidas, luego con fuerza devastadora. Los ríos desbordaron, las montañas se ocultaron bajo las aguas y el mundo entero pareció sumergirse en un océano sin fin. Durante días, semanas, la tormenta rugió sin cesar, mientras dentro del arca la vida resistía el juicio divino. Noé, vigilante y sereno, confiaba la promesa de que un nuevo amanecer llegaría, un mundo renovado y limpio de la corrupción pasada. La 12ª página sumerge al lector en la prueba máxima de fe y supervivencia, un diluvio que purifica y prepara un nuevo comienzo. Finalmente, tras lo que parecieron siglos de lluvia y oscuridad, las aguas comenzaron a ceder. El sol asomó tímido entre las nubes, iluminando un mundo cubierto por un manto de silencio y esperanza. El arca descansó sobre monte Ararat, firme y segura como un faro en medio del océano vasto y vacío. Noé, su familia y todas las criaturas esperaron pacientemente, conscientes de que un nuevo capítulo de la creación estaba por escribirse. Cuando la tierra estuvo seca, las puertas del arca se abrieron y la vida emergió, vacilante pero determinada a reconstruir un mundo devastado. El Creador, con voz profunda y llena de promesas, juró nunca más destruir la tierra con un diluvio. He puesto mi arco en las nubes, semeal mi pacto eterno con ustedes y con toda criatura viviente. Así nació el arco iris, un puente de colores entre el cielo y la tierra, un recordatorio de esperanza y renovación. Con la 13ª página, el relato se llena de renacimiento y promesas, dejando atrás la destrucción para dar paso a la restauración. Con el mundo renovado y las aguas retiradas, Noé y su familia comenzaron a poblar la tierra. Con manos laboriosas, cultivaron los campos, domesticaron animales y levantaron hogares en el vasto territorio que les esperaba. Los hijos de Noé crecieron y tuvieron a su vez descendientes, formando naciones y pueblos que comenzaron a multiplicarse y a habitar cada rincón de la tierra. Pero el hombre, con su ingenua ambición, pronto se encontró frente a un nuevo desafío: el deseo de alcanzar el cielo, de igualar al Creador en poder y gloria. Fue así como nació la idea de construir una torre gigantesca, la Torre de Babel, un monumento que uniría a todos bajo un mismo idioma y propósito. El proyecto comenzó con entusiasmo y fervor, y la torre se alzó cada vez más alta, tocando las nubes y amenazando con romper los límites entre el cielo y la tierra. Pero la voz del Creador, firme y clara, intervino para recordar a la humanidad su lugar en el orden divino. La 14ª página marca el inicio de un nuevo desafío humano, donde la soberbia y la unidad se enfrentan a la sabiduría divina. El Creador observó la torre que desafiaba el cielo y vio cómo la soberbia comenzaba a nublar el juicio del hombre. Con voz que retumbó desde los cielos hasta la tierra, dijo: «Si todos hablan un mismo idioma, no habrá límite para lo que puedan hacer. Detendré su obra y dispersaré sus palabras para que ya no se entiendan». Y así, una confusión repentina cayó sobre los constructores. Palabras que antes fluían como un río común, se rompieron en 1000 sonidos incomprensibles. Los hombres dejaron de entenderse, y la unión que los mantenía firmes se quebró. Abandonaron la torre, dispersos por todas partes de la tierra, formando pueblos y culturas distintas, cada uno con su propio lenguaje y costumbres. La torre quedó inconclusa, una memoria silenciosa de la ambición humana y el poder del Creador para equilibrar el orden. Pero aunque separados por idiomas y tierras, la humanidad seguía conectada por el mismo aliento divino, y el destino seguía trazando su curso. Con la 15ª página, la historia habla de dispersión y diversidad, un recordatorio de límites y la constante búsqueda humana. Con las lenguas divididas y los pueblos esparcidos, la humanidad se lanzó a conquistar la tierra, cada tribu tejiendo sus propias leyendas, costumbres y destinos. Entre estos nuevos caminos, surgió la figura de Abraham, un hombre llamado por la voz divina desde tierras lejanas, convocado a una misión que cambiaría para siempre la historia. «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré», le ordenó el Creador. Abraham, con fe y coraje, obedeció sin dudar. Junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, emprendió un viaje incierto hacia lo desconocido, guiado únicamente por la promesa y la confianza en la palabra divina. Su travesía fue larga y llena de desafíos, atravesando desiertos, montañas y ciudades desconocidas, enfrentando pruebas que templarían su espíritu. Pero con cada paso, la promesa de una gran nación y bendición crecía como un faro en la oscuridad. En esta 16ª página, la historia se adentra en la figura de Abraham, símbolo de fe y el comienzo de una alianza sagrada. Abraham y su familia llegaron a la tierra prometida, un territorio vasto y lleno de misterios, donde los cielos parecían más cercanos y el suelo cargado de historia.
En medio de esta tierra, el Creador selló un pacto con Abraham. Serás padre de muchas naciones, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que cubre la orilla del mar. Para sellar este acuerdo, Abraham recibió un nuevo nombre, Abraham, que significa padre de multitudes, y a Sarai, su esposa, se le cambió el nombre a Sara, símbolo de la bendición que traerían. Pero el camino no sería fácil. La espera para ver cumplida la promesa fue larga y llena de pruebas. La edad avanzada, la incertidumbre y la esperanza se mezclaban en el corazón de Abraham. Sin embargo, la fe nunca flaqueó, porque el poder de la palabra divina era más fuerte que el tiempo y la duda. Con la 17ª página, la historia profundiza en la alianza divina y la paciencia de Abraham, base de una nación que cambiaría el mundo. Los años pasaron y la promesa seguía latiendo en el corazón de Abraham y Sara. La tierra que habitaban parecía callada, pero una fuerza mayor preparaba el milagro que cambiaría su destino para siempre. Finalmente, en la vejez, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el vínculo entre el cielo y la tierra, la semilla de una nación destinada a multiplicarse. Pero la historia de Abraham estaba marcada por la prueba suprema de la fe. El Creador, en un acto que desafiaba la comprensión humana, le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio. Con el alma desgarrada, Abraham obedeció, llevando a su hijo al monte Moria. Pero justo en el instante final, una voz poderosa detuvo su mano y proveyó un carnero para el sacrificio, una señal de que la fe verdadera siempre encuentra misericordia. Este acto selló la relación entre el hombre y lo divino, una alianza fundada en la confianza y el amor inquebrantable. La 18ª página revela el sacrificio de la fe y el compromiso supremo entre Abraham y el Creador. Tras la prueba en el monte, Abraham y su familia siguieron su camino, fortalecidos por la experiencia y la promesa renovada. Isaac creció, portando en su sangre el legado sagrado y la esperanza de un pueblo entero. Con el paso de los años, las naciones descendientes de Abraham comenzaron a tomar forma, llenando la tierra con historias de fe, lucha y redención. Pero el Génesis no solo es la historia de un pueblo, sino la crónica del encuentro eterno entre el hombre y lo divino, entre la luz y la sombra, la esperanza y la caída. Mientras el cielo observaba con paciencia infinita, la humanidad avanzaba, consciente de su fragilidad, pero también de su inmenso potencial. Y así, la aventura de la creación, que comenzó en el vacío y la oscuridad, llegaba a un punto crucial, un preludio a las grandes epopeyas que aún estaban por venir. Con la penúltima página, la historia recuerda el legado y la continuidad de la alianza, preparando el terreno para lo que está por llegar. Y así, en el alba de los tiempos, el Génesis concluye, pero la historia apenas comienza. Desde el primer suspiro de la creación hasta la promesa cumplida en Abraham, el universo ha sido testigo de la eterna danza entre el caos y el orden, la sombra y la luz, la libertad y el destino. El hombre, creado a imagen y semejanza del Creador, lleva en su alma la semilla de la grandeza y la sombra del error. Pero la voz que dio origen a todo sigue susurrando, invitando a cada generación a elegir su camino, a buscar la luz en medio de la oscuridad, a construir un mundo donde la esperanza nunca muera. Este es el legado del Génesis, un llamado eterno a la fe, la valentía y la transformación. Y mientras el cielo se extiende infinito sobre nosotros, el viaje continúa. Fin de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje épico desde el principio de todo.